En el siguiente video vamos a empezar a hablar de uno de los dos grandes familias de recorridos que vamos a ver cuando hablemos de árboles binarios. Vamos a ver que tenemos los recorridos en profundidad con todas sus variantes posibles y tenemos el recorrido por niveles. A grandes rasgos, podemos hablar de que las principales diferencias entre ellos es que el recorrido en profundidad utiliza recursión para ir avanzando sobre el árbol y el recorrido por niveles utiliza iteración. Nosotros en el primer video de la parte de árboles binarios en que hablábamos y mostramos un pequeño ejemplo, un recorrido preorden, el recorrido preorden es una de las variantes del recorrido en profundidad. Nosotros habíamos visto cómo hacer el recorrido preorden dentro de la misma clase árbol binario, pero también habíamos hablado que nos podemos encontrar o tener la necesidad de hacer una variante que es cómo recorro ese árbol cuando lo tengo que hacer en una clase distinta, en una clase diferente. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que tenemos una clase a la que vamos a llamar impresora o impresor de árbol binario. Y lo que básicamente va a hacer va a tener un método preorden que va a ser muy similar al método preorden que vimos en el video anterior. Pero ahora lo que va a recibir por parámetro el árbol que tiene que recorrer. Como no lo conoce, no está en la misma clase, no puede decir this y va a dar el mismo método mensaje recursivo como lo hizo anteriormente, que acá tenemos el caso anterior. Fíjense que el caso anterior no recibía nada por parámetro, porque decía this y pedía al hijo izquierdo y mandaba el mensaje recursivo porque estaba adentro de la misma clase. Ahora, al ser una clase aparte, fuera de árbol binario, lo tiene que recibir el árbol por parámetro. Después la lógica va a ser muy parecida, como es un recorrido preorden, primero va a procesar a la raíz, primero va a imprimir el dato que tiene el árbol que llegó por parámetro, después va a preguntar si el árbol que llegó por parámetro tiene hijo izquierdo, va a hacer el llamado recursivo al mismo método, ahora diciendo this y el mismo método, pero el árbol, el subárbol izquierdo lo va a mandar por parámetro. Lo mismo con el hijo derecho. Va a preguntar si existe hijo derecho y va a hacer la invocación al imprimir preorden, que pertenece a esta clase de impresor de árbol binario, y le va a mandar el subárbol derecho. Básicamente a grandes rasgos va a ser esta variante de recorrido preorden, de recorrido en profundidad en una clase distinta que la de árbol binario. La diferencia va a ser que ahora va a recibir el árbol que tiene que recorrer por parámetro. Si lo queremos ejecutar, como ejecutamos anteriormente en el video anterior, vamos a tener la creación del árbol exactamente igual al que vimos en el video anterior, pero ahora tenemos una pequeña variante que es que vamos a crear una instancia de nuestra clase impresor, vamos a llamarlo impresor, que vamos a crearlo y a esa clase impresor le vamos a invocar el método imprimir orden y le vamos a pasar como valor, como parámetro, para que pueda empezar el recorrido, el árbol AB que acabamos de crear en el paso anterior. Si ahora lo ejecutamos, va a ser exactamente igual que el caso anterior. Bien, ahí me saltó un mensaje que había un pequeño cambio que me había faltado guardar, pero bien, lo ejecutamos. Y vamos a ver que nos imprime 40, si vamos al dibujito que teníamos anteriormente, que era el mismo árbol que vimos en el video anterior. Imprime 40, que es la raíz del árbol.
Luego, como es un recorrido preorden, debería imprimir 25, debería imprimir 10, debería imprimir 32 y debería imprimir 78. Recordemos que el recorrido preorden procesa primero la raíz y luego procesa a los hijos. Acá sería primero la raíz 40, la raíz 25, la raíz 10. Como ya no tiene hijos, va a volver, va a procesar al otro hijo, porque ya procesó el 25 y el 10, va a procesar el 32, va a volver, va a volver a 40, como ya procesó el 25, va a procesar el 78. Vemos el código de la salida por consola y tenemos 40 en la raíz, 25 y 10, 25 y 10, y por último deberíamos tener el 32 y el 78. Muy bien. Fíjense que no es grande la modificación que hay que hacerle, pero es bastante común o un error muy común en el parcial que se confundan cuando tienen que implementar un método dentro de la misma clase árbol o tienen que implementar un método en una clase que utiliza un árbol. Así que tienen que estar muy atentos a esa diferencia porque, bueno, cambia muy poquito del código, pero conceptualmente sí, modifica bastantes cosas. Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta, esto sería un pequeño repaso del recorrido en profundidad. En el siguiente video vamos a ver el recorrido por niveles.